Bienvenidos sean todas y todos a este espacio de formación para la justicia de paz comunal. Hoy vamos a estar abordando dos temas importantísimos que tienen que ver con las habilidades humanas, que aunque hemos nacido con ellas, porque vamos a hablar de lo que es la comunicación efectiva y la gestión emocional, no las practicamos como deberíamos. Para iniciar la dinámica, les voy a invitar a ver las siguientes imágenes. Como podemos observar, en la primera imagen vemos dos personas. Creo que están algo molestas. Es la impresión que tengo desde mi realidad. En esta otra imagen hay dos personas que están en disputa y una persona que está tratando de mediar. Es lo que veo desde mi realidad. En esta otra imagen es un grupo familiar que ha tenido quizás un conflicto o han discutido por alguna circunstancia. En esta otra imagen veo dos personas intentando comunicarse, pero ¿a qué? Con un distinto mensaje. Este dice que está bien, pero aquella dice que está mal. En la otra imagen, es lo que veo desde mi realidad, puedo observar a una pareja discutiendo. Fíjense lo sonrosado que tiene en la cara. En la última imagen vemos a dos personas comunicándose a través de un medio telefónico y creo que la noticia no es muy buena. Es lo que veo desde mi realidad. Quizás cada uno de ustedes tiene una realidad distinta y se les reflejará en cada una de estas imágenes. Con ustedes, como juezas y juezas de paz, van a tratar con personas muy parecidas a estas, con una carga emocional, con unas realidades y con un estado de ánimo que van a tener que manejar. Si no desarrollan estas habilidades que son llamadas habilidades blandas, el trabajo para los que ustedes han sido llamados quizás se va a ver en algunos momentos en desnivel, desbalanceado. Recuerden que ustedes como juezas y juezas de paz, si han leído el artículo número 5, define lo que son los medios alternativos de resolución de conflictos, como es la conciliación y la mediación. Veamos lo que define la ley como conciliación. La conciliación es el medio donde las partes involucradas plantean sus puntos de vista para lograr una solución al conflicto. El juez o jueza de paz utiliza el diálogo entre las partes. Fíjense lo importante, utiliza el diálogo, esa es su herramienta. El diálogo entre las partes. Es decir, que allí se da un conjunto de diálogos, muchos diálogos, donde ustedes tienen que estar muy atentos. Por otra parte, la mediación, según el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal, dice que es el proceso mediante el cual la jueza y el juez de paz procura reconciliar y facilitar el diálogo entre las partes en conflicto. Es decir, que la herramienta fundamental para lograr y para usar los medios alternativos de resolución de conflictos es la palabra, es el lenguaje, es la comunicación. Dentro de la comunicación, a su vez, están otros elementos que tienen que ver con el contexto, con las emociones, con la disposición y con la actitud que ustedes tengan para la resolución de ese conflicto. Es importante que ahora veamos y recordemos los elementos que conforman la comunicación o el proceso de comunicación. Como podrán ver en la imagen, hay dos personas conversando, ¿verdad? Esta persona es la llamada, la que emite el mensaje. Hay un receptor, hay un mensaje, hay un medio y hay un código. El emisor es el que emite mensaje. El receptor es el que lo recibe. El mensaje está allí. Puede ser un hola, un adiós, un hasta luego, un bienvenido, una bienvenida. Pueden ser muchas, es lenguaje, es comunicación. El medio, bueno, a través de la palabra, pero ellos también pudiesen estar usando como medio un teléfono celular, como lo vimos en la imagen anterior. ¿El código qué será? ¿Qué será el código? El lenguaje.
En este caso, ellos estarán hablando en español, pudiesen estar hablando en inglés, pudiesen estar hablando en alemán, pudiesen estar comunicándose con lengua de señas. Lo importante de todo esto es que el código también es un elemento que va a permitir entender al otro, entender al que emite mensaje. Porque si usted habla, pero el receptor solo entiende la lengua de señas o tiene una discapacidad, muy difícilmente va a llegar ese mensaje, independientemente de que el medio sea el mismo. Si una persona está hablando en un tono muy elevado, viene molesto, el receptor le va a recordar un momento emocional que él vivió y va a negarse a recibir esa comunicación. Va a negarse a recibir ese mensaje que quizás viene con una carga emocional muy fuerte que no va a permitir entender lo que está ocurriendo. El contexto también influye. ¿Por qué? Porque el contexto predice la situación a la que me voy a enfrentar. Por ejemplo, usted como jueza y juez de paz va a estar en un escenario donde la persona que asiste va a tratar de resolver un conflicto. Es decir, esa persona va a estar quizás emocionalmente afectada, sobre todo la persona que no la que va a resolver o la que pretende le resuelvan el conflicto, sino la persona que está involucrada y que lo ocasionó. Entonces, por eso ustedes tienen que llenarse de muchas habilidades y de practicar estos procesos para poder comprender la situación en la que van a resolver el conflicto. Entonces les pregunto, después de todo esto, ¿será necesario aprender a comunicarnos de manera efectiva? Considero que sí. Para ello les voy a invitar a ver el siguiente video. Ok, ¿qué les pareció el video? Fíjense que son dos personas que tienen una relación de amistad y que una le está contando a la otra una situación que le está afectando emocionalmente. Sin embargo, una de las personas está distraída con otro escenario que tiene también que atender. Y esta persona se llena de emoción, desea contarle el mensaje y pues esta no está muy receptiva. Esto nos permite ahora conocer otros elementos que son importantes para llevar a cabo una comunicación efectiva. Antes de señalar y definir esos elementos, es necesario que definamos lo que es una comunicación efectiva. Fíjense, dice que es intercambiar información de manera clara, concisa y comprensible, logrando que el mensaje sea recibido y entendido tal y como fue emitido. ¿No les ha pasado en ocasiones? Bueno, a mí me lo decían muchas veces. Mi mamá, cuando yo estaba muy niña, me decía, bueno, ¿tú crees que yo te estoy hablando chino? A muchos le dijeron así y era porque uno no quería comprender el mensaje, porque seguramente era una orden y uno no quería hacer el oficio, no quería hacer el mandado o una serie de cosas. A uno le decían así, yo hablo chino o hablo francés, a mí me lo decían todo el tiempo. Yo creo que algunos de ustedes quizás también pasó por esa experiencia. Bien, entonces estamos claros con lo que es la comunicación efectiva, intercambiar información de manera clara, concisa, comprensible, logrando que el mensaje o lo que queramos transmitir sea recibido y entendido de manera tal y como fue emitido. Veamos ahora los elementos para lograr esa comunicación efectiva que tanto deseamos como juezas y juezas de paz. Estos elementos, pueden haber muchos otros. Es importante que ustedes los conozcan, porque seguramente los ha usado, pero no los conoce. Es que sabemos todo, nosotros sabemos todo. Lo que nos falta es ponerlo en práctica y recordar. Somos seres humanos, nacemos comunicándonos, nacemos hablando sin saber. Vamos aprendiendo a través del contexto y de las realidades humanas, pero nos tenemos que sentar y sincerar qué es lo que quiero hacer de verdad y para ello debo hacer introspección. ¿Qué es hacer introspección? Es ver qué es lo que se me dificulta y qué debo trabajar para seguir y para hacer el trabajo para el cual he sido elegido. Entonces, fíjense, la afinidad es respetarse a sí mismo y a los otros. Tiene que ver con el nivel de amor y el agrado. Fíjense que aunque estamos en la parte de lo que es la comunicación, como son habilidades blandas, habilidades humanas,
entran en juego también aquí lo que es el amor, lo que es el agrado, son emociones humanas que entran en esta definición. ¿Cómo es eso de tener afinidad con el otro? Bueno, ¿cómo se sentiría usted si llega a un espacio y lo reciben con una mala cara? Por ejemplo, así. ¿Mm? O la persona a la que usted se va a dirigir está así. O pudiese estar, ¿qué desea? Son estados de ánimos que dicen que usted no tiene ninguna afinidad, que usted no está siendo agradado por esa persona. Y eso a usted lo hace cambiar de repente a otra actitud. Quizás, si no maneja ciertas habilidades, se enganche con esa persona y eso termine en un conflicto. Pero hay herramientas que le van a permitir manejar todos estos procesos. El segundo elemento es la escucha activa. Porque es que pasamos por la vida escuchando cosas, pero no le prestamos atención. Fíjense, la escucha activa es la disposición para captar, interpretar y entender el o los mensajes. Si yo no me predispongo a de verdad escuchar al otro, normas básicas de la comunicación, las que aprendíamos en la escuela, normas del buen hablante y del buen oyente. Escuchar a la persona que habla. Yo me recuerdo a mi maestra, escucha a la persona que le habla, véala a la cara, preste atención. Pues eso es la escucha activa. En el trabajo que ustedes van a realizar de mediación y de conciliación que definimos anteriormente, ustedes necesitan escuchar activamente a las personas que están dialogando y planteando la situación a resolver. Eso les va a permitir tener una solución clara, precisa, comprender y extraer los elementos que le van a permitir resolver el conflicto de manera efectiva. Igualmente les va a permitir controlar algunas emociones que puedan surgir al momento de expresar nuevamente esa emoción o expresar el problema a través del diálogo. El otro elemento es la empatía. La empatía es la disposición para captar, interpretar y entender el mensaje. Ustedes habrán escuchado por allí, siempre se dice que la empatía es colocarse en el lugar o en el zapato del otro. Eso es lo que dicen de la empatía. Es eso, es comprender a esa persona que usted está atendiendo. A cada una, a usted les va a tocar un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tienen que entender al que está exponiendo el caso y al afectado, al denunciante y al denunciado. Entonces tienen que ser empáticos con ambas partes, independientemente de la situación conflictiva que estén planteando. Esto es muy importante. Hay que comprender a ambas personas porque usted es la que va a tratar de resolver el conflicto. En esto de la empatía también entra lo que es no parcializarse con ninguna de las partes. Debe ser amable y cordial con ambos. Bien, a modo de concretar lo que hemos visto, fíjense, ¿cómo podemos lograr una comunicación efectiva? Con una es la verdadera relación entre el emisor, el receptor, utilizando los elementos claves como son la afinidad, la escucha activa y la empatía. Entonces, para lograr el entendimiento mutuo es necesario saber transmitir las ideas, escuchar activamente y conectar emocionalmente con el receptor. De esa manera lograremos el entendimiento mutuo y estoy segura que lograrán resolver el conflicto. Ok, entonces, a modo de conclusión de lo que ya venimos hablando de la comunicación, debemos saber transmitir las ideas, escuchar activamente y conectar emocionalmente con el receptor para lograr el entendimiento mutuo y la solución de los conflictos en nuestras comunidades. Hablando de conectar emocionalmente con el receptor, nos permite introducirnos en la parte de lo que es la gestión emocional, que está muy ligado con la comunicación y el lenguaje. Y ya lo decía el filósofo hace más de 382 años antes de Cristo. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en el absoluto. ¿Cómo se llamaba el filósofo?
Aristóteles, hace 382 años antes de Cristo. Y ha pasado todo este tiempo y no nos hemos dedicado a desarrollar esas habilidades emocionales tan importantes para la vida, como lo es la matemática, como lo es la geografía y como es la historia. ¿Por qué? Porque somos 80% emoción, 20% razón. Es decir, que somos seres emocionales y que utilizamos este 20% para poder gestionar esto que sentimos, esto que expresamos. Para ello, primero sentimos, luego pensamos o razonamos y luego actuamos. Este es el escenario perfecto para gestionar la emoción. Recuerden, somos seres 80% emocionales. Entonces debemos pensar para poder actuar. Somos un sistema integral que funciona armónicamente ante las distintas experiencias, realidades y circunstancias de la vida. Somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Dentro de todos estos tres elementos están las emociones y están los sentimientos. ¿Qué son las emociones humanas? Las emociones humanas, según varios autores que luego las voy a citar y lo van a tener para que ustedes puedan ahondar más en el tema, son respuestas neuroquímicas que se producen por un estímulo interno o externo generada por una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. En este sistema límbico está algo que se llama la amígdala, pero no es la amígdala esa que a veces nos quitan, que la tenemos acá, no. Esa es otra amígdala que se aloja en el sistema límbico en nuestro cerebro. Y es la que se encarga de procesar emocionalmente y de consolidar la memoria y los recuerdos emocionales. Es decir, ese es el archivo de todo lo que hemos vivido desde la infancia, desde aquella primera vez en que nacemos y lloramos, ¿verdad? Desde aquella primera vez que nuestra madre nos sonríe, desde aquella primera vez. Para ilustrarlo con la mayor precisión, les invito a ver el siguiente video. Entonces, ven lo importante de lograr una verdadera gestión emocional, es desarrollar todas esas habilidades. Entonces ven la importancia de gestionar sus emociones. No podemos vivir sin ellas, nacemos con ellas. Entonces, tenemos que aprender a vivir con ellas. Y aprender a vivir con ellas es practicar diariamente cómo internalizar qué es lo que estoy expresándome con cada emoción que estoy sintiendo. Tengo que internalizar cuando estoy molesto, cuando estoy contento, cuando tengo miedo, qué cosas ocurren en mi cuerpo, qué cosas ocurren en mi mente y cómo se manifiesta a lo externo, cómo me ven los demás cuando yo estoy así. Para gestionar estas emociones, les voy a presentar algunas técnicas que van a permitir gestionarlas. Fíjense, lo más importante o la principal técnica es lo que ya les dije anteriormente. Para gestionar las emociones es necesario identificarlas, usarlas. ¿Qué quiere decir usarlas? Que no las debo reprimir. Debo entenderlas porque como nacen conmigo y están alojadas aquí en mi cerebro, no me las puedo arrancar. Entonces debo entender cómo es mi reacción de esa emoción y eso me va a permitir regularlas. Si no las identifico, si las retengo y no las entiendo, muy difícilmente las voy a aprender a regular. Fíjense que aquí tenemos un cerebro, todos tenemos este tipo de cerebro, todos tenemos este modelito. Tenemos el cerebro racional y tenemos el cerebro emocional. Decía Aristóteles, la educación sin emoción no es educación en absoluto. Les invito a manejar eficientemente nuestras emociones. Es posible cambiar preocupación por calma, es posible cambiar irritabilidad por confianza, es posible cambiar el miedo por claridad. Fíjense, una de las emociones más difíciles de manejar es el enojo. Porque bueno,
guardamos en nuestro cerebro recuerdos y memorias que decíamos al principio, si lo recuerdan, que quizás vuelvan a rememorarse al momento de estar en una situación de resolución de conflictos. Sí, tenemos recuerdos almacenados, recuerdos emocionales que nos van a impedir quizás ver con claridad esa realidad a la que se están enfrentando en ese momento. Por eso, como una técnica, les invito a ver el siguiente video que les va a ayudar a manejar el enojo y les va a aclarar ciertas dudas de cómo convertir las emociones en otro tipo de emoción más positiva. Ok, ¿qué les pareció el video? Espero lo hayan disfrutado y les haya dejado una información importante. Y no solo eso, les debe haber dejado trabajo para realizar en casa. Deben entender, conocer y comprender sus emociones y razonar cómo deben actuar al momento de estar en una resolución de conflictos en su comunidad. Gracias. Hemos llegado al final. Tu existencia es importante para el país. Y por eso estamos aquí ayudándote a construir la paz en cada uno de esos espacios donde tú te desarrolles. Un abrazo desde la Escuela Nacional de la Magistratura.